Hola a todos, vamos a resolver los ejercicios del capítulo 6, sección 4 de matemáticas financieras y los ejercicios van a ser del 11 al 15. Entonces, vamos a empezar con el ejercicio número 11 que se corresponde a los ejercicios de la sección de ecuaciones de valor y dice de la siguiente manera: el dueño de un taller compró herramienta especializada por un valor de 200,000. Dio un enganche de 40,000 y el resto por pagar a un año al 25% de interés capitalizable cada mes. 3 meses después de la compra dio un abono de 20,000 y 4 meses más tarde dio otro abono de 40,000. ¿Cuánto deberá pagar en la fecha de vencimiento si en el mes 10 desea dar un tercer abono igual al 60% del valor del último pago que dará en el mes 12? Entonces, para resolver el problema, primero tenemos que hacer nuestra línea de tiempo para ver en dónde están todas las cantidades que se nos dan. Entonces, empezar aquí haciendo nuestra línea de tiempo. Vamos a hacer nuestra línea de tiempo. Y entonces dice el problema que dio un enganche del 20%. Y por un valor de un enganche de 40,000 que corresponde al 20%. Y entonces lo vamos a colocar así: 0.2 por 200,000. Y después dice que 3 meses después de la compra dio un abono de 20,000. Entonces 3 meses después la persona dio un abono de 20,000. Después, a los 7 meses, porque dice 3 meses después de la compra dio un abono y 4 meses más tarde dio otro abono de 40,000. Entonces, en el mes 7 dio otro abono de 40,000. Y después dice que en el mes 10 dice cuánto deberá pagar a la fecha de vencimiento si en el mes 10 desea dar un tercer abono igual al 60% del valor del último pago que se dará en el mes 12. Quiere decir que en el mes 12 se dará el último pago, que no sé cuánto es lo que me piden calcular, pero que dice que en el 10º mes se va a dar un pago de 60% del último. Quiere decir que será del 0.6 por X, porque esto representa el 60% de esta cantidad. Ahora, esto es la propuesta. Esto es lo que paga el dueño del taller. El dueño del taller. Ahora, ¿cuál realmente es la deuda? Pues solamente la maquinaria, que son 200,000. Eso es la deuda. Todo lo demás son datos de pagos que va aportando el dueño del taller, o sea, estos. Entonces, para formular mi ecuación de valor, debemos de llevarlos todas las cantidades a una sola fecha. En este caso, vamos a llevarlo al final. Todo lo vamos a llevar al final. Entonces, quiere decir que este lo voy a llevar al final. Este lo voy a llevar al final. Esta cantidad la voy a llevar al final. Esta la voy a llevar al final. Y esta la voy a llevar al final. Y pues esta ya está donde la quiero. Ahora sí. Entonces lo que tengo que hacer, o para plantear mi ecuación de valor, pues voy a empezar con la deuda. Y va a ser los 200,000. Los tengo que llevar al futuro, uno más. Ahora la tasa de interés dice que la tasa de interés es del 25%, capitalizable cada mes. Ok, entonces el valor futuro de 200,000 será de esta manera, entre 12 porque es capitalizable cada mes y 12 porque son 12 meses.
ese ya es el valor futuro, esa deuda ya está aquí. Y entonces ahora tengo que llevar todas mis cantidades que he pagado y que voy a pagar. Entonces ahora la primera que vamos a enviar al futuro va a ser esta cantidad, va a ser igual a 0.2 por 200,000 por 1 más 0.25 entre 12 a la potencia 12 más 20,000, 1 más 0.25 entre 12. Ahora, ¿a qué potencia? Pues a la potencia 9, pues estoy en el mes 3 y le faltan 12 meses, y le faltan 9 meses para que finalice. Después más 40,000, que multiplica 1 más 0.25 entre 12 a la potencia, estoy en el 7, entonces me faltan 5 para terminar, a la potencia 5. Después, déjenme hacer un poco más arriba estas cantidades. Después más, ya envié este, ya envié este, ya envié este, ahora me falta enviar este, que es 0.6x, que multiplica a 1 más 0.25 entre 12. Ahora, ¿a qué potencia estoy aquí? Pues me faltan simplemente 2 meses, entonces lo elevo al cuadrado. Y por último, tengo que considerar este, que ya está en la fecha que quiero. Entonces simplemente sumo el valor de x. Y esta es mi ecuación de valor. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es despejar nuestra variable x. Déjenme copiar esto e irme a la siguiente página para poder despejar x y resolver la ecuación. Entonces, tenemos este valor aquí. Entonces lo que debemos hacer es despejar nuestra variable x. Ojo, estos números que no tienen x, por ejemplo, estos 3, los voy a pasar del otro lado con símbolo negativo y voy a factorizar en estos dos términos la variable x. Entonces dice de la siguiente manera: 200,000 por 1 más 0.25 entre 12 a la 12. Déjenme copiarlo mejor para que pueda incluso reducir el tamaño y no me vaya a equivocar en transcribirlo. Entonces voy a copiarlo y lo voy a pegar y voy a reorganizarlo nada más. Entonces este de aquí va a ser un signo menos, este de aquí va a ser un signo menos, este de aquí va a ser un signo menos y aquí va a estar la igualdad. Y simplemente voy a factorizar la variable x. Entonces me va a quedar de la siguiente manera: x corchete más 1. Y esa va a ser mi ecuación de valor. La voy a reducir un poco para que podamos verla en una sola línea. Déjenme reducirla un poco. Sí. Y ahora esta la colocamos del otro lado. Y notemos aquí, para que sea más claro, estos tres términos los envié del otro lado con símbolo negativo o con signo negativo. Y el igual que está aquí lo recorrí y simplemente factoricé una x aquí. Y entonces para despejar x basta enviar este número que está aquí, que está multiplicando, lo tengo que pasar dividiendo. Ojo, debemos checar que no se nos haya mal acomodado nada, porque aquí tengo un 12 que no sé de dónde apareció o de dónde salió con el momento de reducir, pero veamos los exponentes que estén bien. Este 12, este 12, este 9, este 5, este 2 y este 1 parece estar correcto, entonces simplemente lo voy a eliminar. Y entonces para despejar la x, decíamos, vamos a mandar este que está multiplicando, lo voy a enviar del otro lado dividiendo.
y entonces va de la siguiente manera. Entonces, por lo tanto, podemos concluir que x va a ser igual a esto mismo que teníamos. Déjenme copiarlo. Esto mismo. Ahora lo tengo que dividir entre este numerito. Entre este numerito. Ahí está. Y entonces, si colocamos este valor o estas operaciones en la calculadora, nos debe dar un resultado de 83.983.42786. Esta cantidad es la que se debe pagar en el mes número 12, es decir, es el último pago. Si quisiéramos calcular cuál es la cantidad que se tiene que pagar en el mes 10, simplemente tenemos que multiplicar por 0.6. Esta es la cantidad que se pagará en el mes 12 y la cantidad que se pagará en el mes 10 será este mismo número por 0.6. Entonces es 0.6 por 83.983.42783. Y lo podemos resolver con nuestra calculadora. Es así como finaliza nuestro ejercicio número 11. Y vamos a seguir con el ejercicio número 12. Ok, déjenme enviar este al final para que tengamos un poquito más de espacio. Y entonces dice de la siguiente manera el ejercicio 12. Un deudor desea hacer 4 pagos iguales a 3, 6, 9 y 12 meses en sustitución de los siguientes pagarés. Primer pagaré 8.695 para pagar en 3 meses con tasa de interés simple del 2% mensual. Después el segundo pagaré 19.930 para pagar en 6 meses con tasa de interés del 28% capitalizable bimestral. Y por último el tercer pagaré dice que son 65.000 para pagar en 12 meses con tasa de interés del 30% capitalizable cada quincena. La pregunta es calcular, o el ejercicio es calcular el valor de los pagos iguales si la tasa de interés empleada para la renegociación de la deuda es del 30% capitalizable cada bimestre. Entonces ahora sí, lo que tenemos que hacer otra vez es formar pues nuestro diagrama. Entonces lo que vamos a tener que hacer es la línea de tiempo de igual manera que siempre. La línea de tiempo. Y ahora sí, lo que nos dice es, son 3 pagarés. El primer pagaré es de 8.695. El segundo pagaré es de 19.930. El tercer pagaré es de 65.000. Y ahora entonces dice que estos pagarés vencen en distintas fechas del tiempo. El primer pagaré vence a los 3 meses. El segundo pagaré vence a los 6 meses. El tercer pagaré vence a los 12 meses. Ok, ahora, esta es nuestra deuda. La parte superior representa siempre nuestra deuda. Ahora, en la parte inferior lo que tengo que hacer es la propuesta. Y propone esta persona pagarlo en 4 pagos a 3, 6, 9 y 12 meses. Entonces, el primer pago lo hará a los 3 meses. El segundo pago lo hará a los 6 meses. Le vuelvo a poner X. ¿Por qué? Pues porque dice que serán 4 pagos iguales. Entonces, el tercer pago será a los 9 meses. Y el último pago será a los 12 meses. Ahora, lo que debemos encontrar es el valor de los pagos. Es decir, cuánto vale la variable X. Ahora, notemos que estas cantidades no están completas, es decir, no
han generado los intereses. Dice que son 8.695 para pagar en 3 meses con tasa de interés simple del 2% mensual. Entonces lo que tenemos que saber es cuál es el valor de vencimiento de cada deuda, ya que tenemos tasas de interés distintas para cada pagaré e incluso para la reestructuración de la deuda. Entonces tenemos que ver cuánto es el valor de vencimiento de cada pagaré. Para esto vamos a tomar el valor futuro de esta cantidad, que será 8.695 por 1 más esta tasa de interés. Ojo, esta tasa de interés simple del 2% mensual. Entonces es este pagaré, el primer pagaré paga intereses simples. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicarlo por 0.02 ahora por 3, porque son 3 meses. Ojo, esta tasa ya está en la misma unidad que el tiempo, porque son meses y el tiempo son meses. Y ojo, es interés simple, no compuesto. El segundo pagaré, su valor final será de 19.930 por 1 más. Ahora la tasa de interés en esta sí es compuesto, capitalizable cada bimestre del 28%. Entonces 0.28 entre 6 a la potencia 3, pues porque hay 3 bimestres en 6 meses. Y por último, el último pagaré que vence a los 12 meses, y entonces son 65.000 por 1 más. Ahora en este la tasa de interés es del 30% capitalizable cada quincena. Entonces es 0.3 entre 24 a la potencia 24. ¿Por qué? Pues porque son 24 quincenas en un año y son 24 quincenas que va a ir en el tiempo. Entonces, ahora sí ya tenemos todos los valores futuros. Ojo, aquí es importante calcular estos porque no podemos mover en el tiempo cantidades con dos tasas distintas. Todo lo tenemos que mover con una misma tasa de interés. Entonces, ahora sí. Entonces, ya tenemos los valores futuros. Y ahora sí, esta parte que es la parte de la propuesta se mueve con una tasa de interés del 30% capitalizable cada trimestre. Entonces, lo que debemos hacer es mover todas estas cantidades, porque estas ya son cantidades. Si les es más cómodo, pueden calcularlas ya con sus calculadoras para no tener todas estas operaciones, para después mover estos números con la tasa de interés del 30%. Entonces, yo lo voy a dejar simplemente expresado para no se haga más largo este video. Y entonces lo que debemos de hacer es todo llevarlo a una misma fecha. Ahora, ¿a qué fecha lo voy a llevar en este caso? Lo voy a llevar a la fecha de los 86.000, es decir, a los 3 meses. Lo voy a llevar todo a esta fecha para que lo podamos sumar todo. Entonces, la ecuación de valor queda planteada de la siguiente manera. Esta cantidad pues ya está en el lugar donde la quiero, entonces ya simplemente la escribo 8.695 por 1 más 0.02 por 3 más, ahora tengo que traer a valor presente con la tasa de interés del 30%, porque con eso se está moviendo todas las cantidades. Porque solo puedo mover y comparar cosas en una misma tasa de interés. Se tiene que estar moviendo todo en la misma tasa de interés. Eso es importante. Entonces voy a tener esta, la voy a copiar para no equivocarme al momento de copiar. Y ahora entre tengo que 1 más 0.3 entre 4 a la potencia 1. ¿Por qué? Porque la tasa
es del 30% capitalizable cada trimestre. Entonces, si yo estoy aquí, si lo quiero mover aquí, de 3 meses, del mes tercero al mes sexto, simplemente hay un trimestre. Después más, ahora tengo que traer a valor presente la última cantidad, es esta. Déjenme copiarla. Ahora, entre, lo tengo que dividir, porque recordemos que todo se mueve en la tasa del 30%. Y ahora, ¿cuántos trimestres hay? Pues hay 3 trimestres, porque del mes tercero al mes 12 hay simplemente 3 trimestres. Y ahora esto debe de ser igual, déjame acomodarlo un poquito. Esto debe de ser igual a, ahora voy con la parte de abajo de la propuesta, a mi x más este traído a valor presente, más este traído a valor presente, más este traído a valor presente. Entonces, es más x que multiplica o que está dividido entre 1 más 0.3 entre 4 a la potencia 1. ¿Por qué? Pues porque esta x representa esta x, porque todo lo voy a mover aquí. Esto lo voy a traer a valor presente, pero del mes tercero al mes sexto simplemente hay un trimestre. Y ahora más x entre lo mismo, 1 más 0.3 entre 4. Ahora, ¿a qué potencia? Pues ahora estoy trayendo a valor presente esta cantidad. Entonces son un trimestre, 2 trimestres. Entonces al cuadrado. Y ya por último más x entre 1 más 0.3 entre 4 a la potencia número 3. ¿Por qué? Pues porque quiero traer este. Entonces, ¿cuántos trimestres hay del mes tercero al mes 12? Hay simplemente 3 bimestres. Y entonces ahora lo que debo hacer es despejar mi variable x. Entonces lo que voy a hacer es factorizar una variable x de aquí. Y después ese número lo voy a pasar dividiendo. Y entonces dice de la siguiente manera. Déjenme copiarlo para hacerlo un poco más pequeño y ver si entra todo en una sola línea. Déjenme copiarlo. Y ahora lo reacomodamos. Vamos a ver si todo entra así. Si entra todo en una sola línea. Y entonces ahora sí, voy a factorizar una x porque no hay, del lado derecho no hay términos que no contengan a la x. Entonces déjenme factorizar una x simplemente. Voy a factorizar una x. Déjenme borrar entonces aquí la x. La borro. Déjenme separarlo un poco. Entonces voy a colocar la x aquí, un corchete. Y entonces voy a tener que, voy a mover un poquito más esto. Déjenme mover un poquito más esto. Y entonces voy a tener 1 más 1, 1, 1. Este 1 corresponde a esta x por 1. Después es x por este término, x por este término y x por este término. Y ahora sí, por lo tanto, podemos despejar la x. X va a ser igual a este número entre este número, porque está multiplicando, entonces lo paso del otro lado dividiendo. Y entonces ya lo podemos resolver. Entonces nuestra variable x va a quedar determinada por este número.
Si nuestras calculadoras son bondadosas con nosotros, podemos calcular que este número va a ser 28.043.53. Es decir, nuestros pagos al tercero, sexto, noveno y decimosegundo mes será de 28.043.53 pesos. Y es así como terminamos el problema. Y ahora vamos a resolver el problema número 13. Déjenme pasarme a la siguiente página porque creo que no va a entrar en esta página. Entonces déjenme pegarlo de este lado. Y entonces ahora sí, el número 13 dice de la siguiente manera: Felipe recibió un préstamo de 300,000 con tasa de interés del 25% capitalizable cada mes y se comprometió a pagar la deuda mediante 3 pagos de la siguiente forma: 100,000 dentro de un año, 150,000 dentro de un año y medio y un último pago dentro de 2 años. Calcule el valor del último pago, así como el interés total que deberá pagar. Ok, entonces hagamos nuestra línea de tiempo primero. Y entonces nuestra línea de tiempo queda de la siguiente manera. Y entonces tengo que el día de hoy recibió un préstamo de 300,000. Esta es la deuda de 300,000. Y a una tasa de interés del 25% capitalizable cada mes. Y se comprometió en pagar propuesta en 3 pagos. Una dentro de un año. Vamos a poner un año. El segundo pago dentro de año y medio, 1.5 años de año, y a los 2 años. 2 años. ¿Qué cantidades dio? Ahora, al primer año dice que va a dar 100,000. Al segundo año 150,000. Y la pregunta es ¿cuánto tiene que dar en 2 años? Entonces, lo que vamos a hacer es llevarlo todo a la fecha de posterior, es decir, a los 2 años, al último, para poder comparar todas las fechas y así poder plantear nuestra ecuación de valor. Entonces, lo que voy a hacer es enviar los 300,000 al final, los 100,000 al final y los 150,000 al final para poder compararlos. Entonces, mi ecuación de valor va a ser estará planteada de la siguiente manera: 300,000 después por 1 más, ahora la tasa de interés. La tasa de interés es del 25% capitalizable cada mes. Entonces debe de ser 1 más 0.25 entre 12 a la potencia 24. ¿Por qué? Pues porque es dentro de 2 años. Ahora, esto debe ser igual, es decir, mi deuda total debe ser igual a pues la suma de lo que yo propongo pagar. Entonces será 100,000 por 1 más 0.25 entre 12. Ahora, esto, como esta cantidad está en un año, para pasarla dentro de 2 años, pues tengo que elevarlo a la potencia 12. Más 150,000, que multiplica a 1 más 0.25 entre 12. Ahora, esta a qué potencia debe estar. Debe de estar elevada porque estoy aquí y lo tengo que llevar aquí. Entonces, si esta lo tengo que elevar a la potencia 24 porque son 24 meses, este lo tengo que llevar a la potencia 12, este 150,000 lo tengo que elevar a la potencia número 6, más, aquí no va la x, más x. Ojo, este 1.5 años, recordemos que en meses son 18 meses.
son 18 meses. Por eso lo tengo que elevar a la potencia 6. Ojo. Entonces ahora sí, lo que debemos hacer es despejar nuestra variable x. Entonces, lo que debo de hacer es pasar todos los términos que no tengan x del lado izquierdo de la igualdad. Entonces, déjenme copiar la igualdad, copiar la ecuación de valor y simplemente mover el símbolo o el símbolo de la igualdad. Entonces, esto es, lo cambio por un menos. De aquí lo cambio por un menos. Y de aquí lo cambio por una igualdad. Por lo tanto, si colocamos estas cantidades en nuestra calculadora, será o nos arrojará un valor de 194.254.73 pesos. Por lo tanto, al final de los 2 años, esta persona deberá pagar 194.254.73. Eso es la cantidad que tiene que pagar. Ahora la pregunta es, ¿cómo calculo los intereses que debe pagar? Porque también dice que el interés total que deberá pagar al final. Entonces, lo que tenemos que hacer para calcular el interés es simplemente pues restar todo, ¿no? Restar todas las cantidades que tenemos que encontrar. Entonces debemos de sumar los 250,000, más el resultado, que es 194.254.73 menos los 300,000. Y eso nos va a dar un total de 144.254.73 de intereses. Eso es lo que tenemos que pagar de intereses. Y es así como se termina el ejercicio número 13 y vamos a ir al ejercicio número 14. Y dice de la siguiente manera: el director de una escuela compró a crédito 2 pizarrones electrónicos. Déjenme, dos pizarrones electrónicos. El precio de contado es de 35.210 y lo va a pagar mediante 3 abonos mensuales consecutivos comenzando dentro de un mes. Si la tasa de interés es del 2.17% mensual, capitalizable cada mes, y el segundo abono será el doble del primero y el tercer abono será el doble del segundo, calcule los abonos mensuales y el interés total que se paga por el financiamiento. Entonces, déjenme hacer un poquito de espacio aquí. Entonces déjenme hacer un poquito de espacio aquí para poder resolver el problema y no estemos apretados de espacio. Entonces déjenme mover cosas para poder tener libre un espacio. Entonces voy a hacer eso, voy a mover esto acá y esto acá. Ok, ahora sí. Ahora planteemos nuestra línea de tiempo. Nuestra línea de tiempo la voy a dibujar, permítanme dibujarla aquí. Y entonces con los datos tenemos esto. Entonces dice que el precio de contado de los pizarrones es de 35.210. Entonces en el 35.210, esta es la deuda. Y ahora sí, dice que los planea pagar de la siguiente manera: mediante tres abonos mensuales consecutivos comenzando dentro de un mes. Si la tasa de interés es del 2.17 mensual, entonces el primer abono no lo va a dar enseguida, sino lo va a dar
en el primer mes. Tengo aquí el primer abono y dice que van a ser consecutivos. Entonces, el segundo abono lo tiene que dar en el segundo mes y el tercer abono lo tiene que dar en el tercer mes. Ahora, estos abonos van a estar de la siguiente manera. El segundo abono será el doble del primero. Entonces, si el primer abono va a ser X, el segundo abono debe ser 2X. Y el tercer abono será el doble del segundo. Calcule los abonos mensuales. Entonces, va a ser el doble del segundo. Entonces serán 4X. Ahora lo que dice la pregunta es, o lo que requiere el problema calcular es los abonos mensuales y el interés total que se paga por el financiamiento. O sea, tenemos que calcular X para poder calcular el primero, el segundo y el cuarto, y aparte el interés total. Ok, entonces lo que tenemos que hacer es, pues primero plantear nuestra ecuación de valor. Vamos a hacer un poco más de espacio aquí, lo vamos a poner más arriba. Y entonces ahora sí, recordemos que la tasa de interés es del 2.17% mensual. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular nuestra ecuación de valor. Entonces, nuestra ecuación de valor será o estará de la siguiente manera calculada. Entonces será 35.210 por 1 más 0. Déjame borrarlo aquí. 0.0217 a la potencia 3. ¿Por qué? Porque voy a mandar todo al final. Y como la tasa de interés es del 2.17% mensual, ya está en meses. Entonces solo tengo que elevar a la potencia 3 porque son 3 meses. Después igual, esto es toda mi deuda y entonces tengo que enviar este y simplemente sumarlo. Entonces tengo que mandar esas cantidades, entonces será X que multiplica a 1 más 0.0217 a la potencia 2 porque me quedan 2 meses, porque me van a quedar 2 meses, después más 2 veces X por 1 más 0.0217 a la potencia 1 porque me va a quedar un mes más 4X. Ahora, lo que debemos hacer es despejar nuestra variable X. Entonces, lo que debemos hacer es factorizar la X del lado derecho y entonces es 35.210 1 más 0.0217 a la potencia 3 es igual a X por, y ahora tengo que escribir todos esos números, más 0.0217 al cuadrado más 2 veces 1 más 0.0217 a la potencia 1 más 4. ¿Qué fue lo que hice? Simplemente factoricé esta X. Si ven, los números quedan iguales. Y ahora para poder despejar X tenemos que pasar ese número dividiendo. Por lo tanto, X va a ser igual, déjenme copiarlo, a este número entre este número. Entre este número. Y si lo colocamos en nuestras calculadoras, este número debe de ser, nuestro
nuestro pago primero, porque es del valor de la X, debe de ser de 5.298.551653, que ese es nuestro primer pago. Ahora, para poder calcular los otros pagos, este es el pago número 1. Entonces, déjenme colocarlo de esta manera, hacerlo un poco más pequeño. Este es el pago 1. Pago 1 es este. Mi segundo pago, el pago 2, es el doble de este número. Es 2 veces X, digámoslo así, y será de 10.597.10331. Y nuestro pago número 3, que es 4 veces X, será de 21.194.20662. Y ese es el valor de nuestros 3 pagos. Ahora, ¿cómo calculo el interés? Pues simplemente el interés, los intereses deben de ser igual, pues la suma de los pagos, pago 1 más pago 2 más pago 3, y le tengo que restar los 35.210, pues porque eso es la deuda. Y entonces, si hacemos esta cuenta, nos debe dar una cantidad de 1.879.86158. Es decir, se pagan de interés 1.879.8586, ¿no? Entonces, esa es los intereses. Y entonces hemos terminado con nuestro ejercicio 14 y vamos a nuestro último ejercicio, el ejercicio número 15. Déjenme copiarlo de esta manera, déjenme copiarlo y traerlo para acá. Y entonces el ejercicio 15 dice de la siguiente manera: ¿qué cantidad de dinero es necesario depositar hoy en un fondo de inversión que paga el 1.15% mensual capitalizable cada quincena a fin de retirar 20.000 dentro de 6 meses, 40.000 dentro de un año y tener un saldo en la cuenta igual a la tercera parte del capital inicial dentro de un año y medio? Ok, entonces primero pues hay que hacer la línea de tiempo, porque eso siempre nos va a ayudar. La línea de tiempo siempre nos va a ayudar. Entonces hagamos nuestra línea de tiempo. Y entonces lo que dice es qué cantidad necesitas depositar hoy. Entonces necesita depositar hoy una cantidad que no la sé, porque la voy a depositar yo, pero lo que sí sé es que dentro de 6 meses, voy a retirar 20.000. Dentro de 12 meses, porque voy a retirar dentro de un año, es decir, 12 meses. Dentro de 12 meses voy a retirar 40.000. Y en año y medio, es decir, 18 meses, necesito tener un tercio de la parte del capital inicial, es decir, con la que inicié, al final tengo que tener un tercio de esa cantidad. Entonces lo vamos a poner aquí arriba, un tercio de esa cantidad. Entonces, en este caso, ¿cómo quedaría nuestra ecuación de valor? Entonces, vamos a ver. Lo que tenemos que hacer es llevarlo primero todo a una misma fecha. Entonces, lo que tenemos que hacer es, lo que voy a hacer es, déjenme hacer un poquito más despacio para subirlo un poco. Lo que voy a hacer es traer todo al día de hoy para saber cuánto tengo que depositar hoy. Entonces, esto X3 lo tengo que traer de valor presente. Estos 20.000 lo tengo que traer a valor presente. Y estos 40.000 lo tengo que traer a valor presente. Ok, entonces lo que voy a hacer es,
Si quieren, vamos a reacomodar esta para que quede un poquito más clara, creo. Creo que si lo invierto, quiero que quede un poco más clara. ¿Por qué? Porque estos son los retiros, lo que voy a quitar de la cuenta o lo que voy a tener. Y esto es la cantidad que debo de poseer. Entonces, ok. Entonces, la ecuación de valor va a ser de la siguiente manera. Entonces, esto lo tengo que traer a valor presente el día de hoy. ¿Cómo lo traigo a valor presente? Pues tengo que dividir 200,000 o 20,000 entre 1 más. Ahora a ver, la tasa de interés. Dice que la tasa de interés paga 1.15% mensual capitalizable cada quincena. Entonces tengo que dividir 0.0115 entre 2 porque esta tasa es mensual y entonces entre 2 para hacer la quincenal. Y ahora sí, ¿cuántas quincenas hay del día de hoy a los 6 meses? Pues en 6 meses tenemos, en 6 meses debemos de tener pues 12 quincenas, porque pues ese es el doble, 12 quincenas. Ahora, debemos de tener también a valor presente los 40,000 entre 1 más 0.0115 entre 2, de nuevo. Y ahora, ¿cuántas quincenas tengo dentro de un año? Pues si son 12 meses, voy a tener 24 quincenas. Ahora ya traje a valor presente ya traje a valor presente me falta traer a valor presente porque es lo que tengo que tener al final. Entonces tengo que tener a valor presente y entonces tengo que tenerlo más x entre 3 por 1 más 0.0115 entre 2. Ahora, ¿qué potencia? Porque estoy hasta los 18 meses. ¿Cuántas quincenas hay? Ah, pues si en 12 hay 24 y en 6 hay 12, 24 más 12 son 36 quincenas. Y entonces eso debe de ser igual a pues la cantidad que tengo que tener, el día o que debo de invertir el día de hoy. Y entonces debemos resolver esta ecuación. Y entonces déjenme llevarme esta cantidad, esta línea a la siguiente columna, ya que nos faltó un poquito de espacio. Y entonces tengo la línea y debo de despejar mi variable x. Y entonces lo que voy a hacer es cambiar esta x del otro lado para factorizarla. Y entonces tengo que cambiarla. Y entonces esto es así. Déjenme cambiar esto. Esto va a ser igual. Y ahora este de aquí lo voy a pasar restando. Así. ¿Qué fue lo que hice? Simplemente mover este que está sumando, lo paso restando. Voy a factorizar una x y después ese número lo voy a pasar dividiendo. Y entonces voy a copiar otra vez esto. Copiar esto. Y entonces ahora sí, factorizo una x aquí. Factorizo una x. Pongo 1, 1. Y ahora sí, este numerito de aquí lo voy a pasar del otro lado dividiendo porque lo tengo multiplicando. Entonces ya para terminar, déjenme hacer un poco más de espacio porque me volví a quedar sin espacio. Entonces tengo que hacer un poco más de espacio. Déjenme. Ahí está. Y entonces ahora sí puedo bajar esto y ahora sí
Por lo tanto, X va a ser igual a este número, entre este número. Y si lo colocamos en nuestras calculadoras, debe de ser el valor de X, debe de ser de, a ver, déjenme ver si no me equivoqué al momento de copiarlo. No, está bien, ajá. Entonces, para poder corregirlo, si no, entonces el valor de mi X debe de ser de 73.443.39. Entonces, lo que se debe de invertir el día de hoy para que podamos hacer todos esos movimientos deben de ser 73.443.39. Y es así como finalizamos este video. Nos vemos en el siguiente video.